Hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 178 de la lectura de la palabra. Los que están por primera vez, estamos leyendo capítulo por capítulo el Evangelio del apóstol Juan. Y hoy nos toca el capítulo 7, versos del 1 al 24. Acompáñenme a leerlo juntos. Dice así. Verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dijeron esto porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Se refería a la crucifixión. Mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a las fiestas, yo no subo todavía, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a las fiestas, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en las fiestas y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían: él es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas en la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que él le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio la ley Moisés y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién desea matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice, y todos se maravillaron. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis a hombres. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino según un juicio justo. Cuando uno estudia la palabra, y llevamos ya leyendo del capítulo 1 al versículo 7, y me sorprende, pero no me sorprende el que en todos los versículos estamos hablando de Jesús. Me sorprende porque el mensaje de la palabra de Dios hasta ahora, ¿verdad?, se ha tratado de Jesús y Jesús nada más. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, los profetas, Moisés, ¿verdad?, los salmos, los proverbios, todos apuntan de una forma u otra, apuntan a Jesús. Y es lindo saber que la Biblia, que son 66 libros, la palabra Biblia viene de la palabra biblioteca, son 66 libros puestos en conjunto, todos apuntan a Jesús. Y es bonito que dice que era el tiempo de la celebración de los judíos, y la fiesta era la fiesta de los tabernáculos. El tabernáculo era un lugar de reunión en el Antiguo Testamento, en el desierto, en el cual Dios le dio los planos a Moisés y Moisés lo construyó. Era importante que Moisés siguiera todas las instrucciones de Dios, porque este tabernáculo era una representación de Jesucristo. Hay un estudio que yo hice al principio de estos live
sobre el tabernáculo. Y es hermoso y muy revelatorio. Y esa fiesta lo que hacían era que las familias hacían unas cabañas, unos tabernáculos, y celebraban al recordar lo que Dios había hecho con ellos en el desierto y cómo la presencia, lo que se dice el kabod, que es la gloria, el peso, la manifestación, la honra completa que habitaba en ese lugar que era el tabernáculo. Se trataba de la manifestación del poder y la presencia de Dios en medio del desierto que estaba con ese pueblo. De la misma forma que es hermoso como ahora el tabernáculo real de Dios, que es Jesucristo, está hablando con ellos. Verso 17, Jesús les dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y por supuesto me gusta hacerle preguntas al texto o preguntas a mí, cómo yo sé si una persona está enseñando correctamente, o cómo sé si esa persona está haciendo la voluntad de Dios, o aún más, cómo yo sé si yo estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, como cuando se las estoy enseñando a ustedes. Volvemos a Juan 6, 67 al 69, donde dice: entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también se quieren marchar? Y Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Verso 69. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios. Como Pedro y los discípulos creyeron por la palabra que Jesús estaba predicando. Llevamos ya diferentes capítulos hablando y Jesús está hablando: yo soy el pan de vida, yo soy fuente que fluye para vida eterna. Y múltiples veces sigue repitiendo lo mismo: yo soy el pan que descendió del cielo. No como Moisés se lo dio, sino el verdadero pan es aquel que desciende del cielo. Mis palabras son vida y son espíritu. Y sigue repitiéndolo. Pero ellos se estaban dejando llevar por un milagro, ¿verdad? Que es cuando sanó al joven que fue cuestionado en el capítulo 5, y todo este transcurso de esta conversación ha sido porque ellos quieren más señales. Luego les enseña el milagro de los panes y los peces y todavía siguen pidiendo señales. Es triste, perdón, porque las personas que piden señales nunca son saciados, siempre quieren pedir señales. Pero las personas que se encuentran con el Dios vivo y el Dios de la palabra son saciados y son como una fuente que fluye para vida eterna. Cuando conocemos la palabra, escuchamos la palabra y la accionamos, sabemos bien la voluntad de Dios. Aquellas personas que estudian la palabra y la leen saben muy bien cuando una persona está enseñando la palabra de verdad. Y cuando digo la palabra, no es la palabra que se predica en algunas esquinas, que dice ser de Dios, pero en ningún momento enseña el fundamento de Dios. El fundamento es aquel que, cuando se le preguntó a Pedro: ¿y quién tú crees que yo soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús le dice: sobre este fundamento fundamentaré, construiré, edificaré la iglesia. Pero lamentablemente yo puedo decir que estoy predicando la palabra de Dios, pero si no menciono el fundamento que es Cristo Jesús, estoy edificando en otro fundamento, como Pablo decía y advirtió: tengan cuidado que no edifiquen sobre otro fundamento que no sea Cristo Jesús y este crucificado. Poderoso, ¿verdad? Verso 18: el que habla por su propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Eso a mí me chocó mucho. Y cuando enseño y leo la Biblia, quiero, y mi oración es no buscar mi propia gloria. Por eso hablamos de Él, para que Él se lleve toda la gloria, todo el honor, toda la pleitesía y todo el reconocimiento. El que habla de su propia cuenta, o el que ajusta la palabra para acomodarla a la vida de la persona, está buscando su propia gloria. El que enseña la palabra sin la palabra de Dios busca su propia gloria. Es peligroso, ¿verdad?
Porque que mucho se dice, así te dice el Señor, y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Los líderes religiosos eran famosos por esforzar la ley, por aparentar que ellos seguían la ley. Y es increíble como Jesús, en una forma peculiar, le dice: Moisés no les dio la ley y ninguno de ustedes la cumple. Wow, es fuerte. Lo que Jesús está diciendo es muy fuerte. Es como decirle a una persona en estos tiempos que es mega religiosa, que tiene apariencia de que cumple la Biblia y los mandamientos al pie de la letra, y decirle: usted cumple la ley de Moisés, usted tiene, la ley de Moisés, y usted no la cumple. Y luego le da la pregunta, como es la contestación también: ¿por qué procuras matarme? Usted cumple la ley, usted se sabe los 10 mandamientos completos, y por decirlo así, usted parece que de verdad cumple la ley al pie de la letra, pero miente. Usted parece tener la ley de Moisés y la cumple al pie de la letra, pero cuando pasa una mujer, la codicias. Él está diciendo: ustedes hablan mucho de Moisés, ustedes hablan mucho de la ley, de las ceremonias, de cumplir esto, de contar aquello, de que todo esté purificado, y están rompiendo el mandamiento de no matar. Ustedes procuran a mí matarme. Son palabras bien fuertes. Incluso dice más: y ustedes que desean matarme, ustedes se enojan conmigo porque en el día de reposo, y este es el tema que llevamos hablando, Jesús lleva hablando por capítulo tras capítulo, ustedes se enojan conmigo porque en el día de reposo yo sané a alguien completamente, pero ustedes circuncisan a los hombres en el día de reposo. Si me van a juzgar, juzguen justamente, le está diciendo. Le dice a los religiosos: solo Dios, en otras palabras, es perfecto. Ustedes tienen la ley de Moisés, pero ustedes la esfuerzan a los demás, pero ustedes no se la esfuerzan a ustedes mismos, porque ustedes quieren llegar a Dios en sus propias fuerzas, con sus propias reglas, aparentando como que son piadosos, como que son buenos, pero ustedes no reciben aquel que Dios envió. Ustedes no reciben, ustedes se saben todo lo que Moisés decía, pero Moisés hablaba de mí. Hay un gran problema. Mi consejo es: no juzguemos, ¿verdad? Juzgar es una cosa, y amar a una persona y decirle: oye, esto está mal, ¿verdad? Nosotros, ninguno es perfecto, pero si yo sé que mi hijo está a punto de caer en un precipicio por sus acciones, en amor yo se lo voy a decir. Eso no quiere decir que lo estoy juzgando, estoy previniendo que le pase algo peor, ¿verdad? Y en amor nosotros podemos aconsejar que la vida de pecado nos va a llevar a una vida eterna en condenación. Si yo le digo a una persona: vas por el mal camino, no quiere decir que yo soy perfecto. No quiere decir que yo tengo todo, como en inglés, figured out, ¿verdad? Que ya yo lo entiendo todo. Pablo decía: no quiere decir que yo lo he alcanzado todo. Yo prosigo hacia la meta, al santo llamamiento. Todos nosotros queremos ser, ¿verdad?, de acuerdo a la imagen del hombre perfecto, que es Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Tenemos que amar al prójimo y decirle el mensaje de salvación, que hay un creador que hizo el cielo y la tierra, que no nos dejó en nuestra condición de pecador, sino que envió a su Hijo, aquí como le está hablando a esta multitud, por rescate de ellos, para no dejarlo en esa condición, sino transformarlo y renovar su mente con su palabra cada día. Eso es lo que quiere decir: toma tu cruz y sígueme. Cada mañana, cada tarde, hay que seguir renovando nuestra mente, porque la vida sigue y el tiempo nunca se detiene. Y yo, ¿verdad?, no sé usted, pero mi deseo es que cada día en mi imperfección Él se perfeccione. En mi debilidad Él muestre su perfección, para que no vivamos como hijos de desobediencia. El Espíritu Santo nos habilita a vivir una vida así, en obediencia. Hoy quizás es algo diferente como voy a terminar. Termina dando un suspiro. Termina pausando un segundo. Y respira. Y dile al Señor, aunque quizás no lo sientas, aunque quizás no entiendas lo que vas a hacer, pero a través de esta palabra espero que entiendas que el Señor te está llamando como me está llamando a mí.
a escudriñar su palabra, a no juzgar, a amar, a que con nuestras vidas testifiquemos de la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Respira y dile al Señor: Señor, perdóname, he fallado contra ti. Dios Padre, te amo. Dios Hijo, te amo. Y Dios Espíritu Santo, te amo. Hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Y comienza una vida apoyándote en la ayuda, en la guianza del Espíritu Santo. Si declaraste que Jesús es tu Señor y Salvador, ahora el Espíritu Santo viene a habitar en ti. Déjalo. Déjalo, que Él sabe. Te lo está diciendo alguien con experiencia. Déjalo, que Él sabe. Y todo lo que Él va a hacer es para amarte, incluso la disciplina, porque el Padre que ama, disciplina. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermoso miércoles.